¿Por qué se une a la OTAN en 1982? Recordemos que España salió de una guerra civil de 3 años en 1939. Entonces, más allá de que Franco tenía una relación de amistad con Hitler y con Mussolini, y que obviamente iba a tirar para ese lado, Franco les dice: compañeros, yo solamente los puedo apoyar con mercenarios, porque España está destruida. Venimos de una guerra civil de 3 años, entonces yo no me puedo meter a la Segunda Guerra Mundial. Entonces España es neutral, pero tiene mercenarios en ambos bandos. O sea, mercenarios de la extrema derecha, que son nazis, que pelean para los países del eje, y mercenarios socialistas y anarquistas que pelean a favor de los soviéticos, y que luego, al separarse ya los soviéticos de los nazis, pues terminan ya peleando contra los nazis, los socialistas españoles. Entonces España tenía mercenarios divididos, pero como país se declaró neutral en la Segunda Guerra Mundial, y menos mal, porque España bien destruida después de una guerra civil de 3 años, para meterse en el bando de los perdedores. Entonces imagínense cómo hubiera quedado la pobre España. Pero el dictador Franco aprovecha que fue neutral y monta una dictadura de varias décadas. Y Estados Unidos lo ve con recelo, como que bueno, es de extrema derecha, pero es que es totalitario. Entonces como que Estados Unidos tampoco le gusta mucho la idea de meter a Franco ahí. Más allá de que también uno podría decir que había dictaduras en otros países en donde se mete la OTAN, pero ellos querían tratar de decir que es que la OTAN es la alianza de los países democráticos. Y luego, cuando se arma el Pacto de Varsovia como respuesta a la OTAN, también quieren hacer ver como que el Pacto de Varsovia es el de los dictadores y que la OTAN es el de los demócratas. Entonces, de cierta manera, uno no podría decir que Franco era socialista, ¿no? O que era neutral tampoco. Pero se cae Franco, su dictadura, España recupera algo de democracia, y a los pocos años de caerse Franco, en 1982, en el mismo año que España hace el Mundial, lo meten a la OTAN. ¿No les parece muy casual que el mismo año en que hacen el Mundial de España 82, ahí lo metan a la OTAN? Entonces, el ingreso de España a la OTAN a mí me parece muy sospechoso. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿O será que estoy muy conspirativo? Porque yo realmente no lo había mirado desde ese punto de vista, pero pensándolo bien, España es un miembro muy raro. Bueno, Hungría ya lo habíamos hablado, Islandia también. Yo creo que ya hablamos de todos los 30 de la OTAN. Ahora quiero que hablemos de los del Pacto de Varsovia. Bueno, Italia ya lo hemos mencionado, Letonia, Lituania también ya lo analizamos, Luxemburgo, Macedonia, Montenegro, es el que nos faltaba. Montenegro se une antes que Macedonia del Norte. Montenegro se une en el 2017. Y Montenegro también hizo parte de la antigua Yugoslavia. Entonces mire que ese triunfo militar de Estados Unidos en la guerra de los Balcanes en Yugoslavia en 1999 influenció para que se metiera Macedonia del Norte, para que se metiera Eslovenia y Montenegro. Y recordemos que había un país que se llamaba Serbia y Montenegro, ¿se acuerdan? Que hasta participación en los mundiales. Y que había otro país que se llamó Kosovo, que Kosovo es Occidente el que logra la supuesta independencia de Kosovo, pero entre los eslavos no reconocen a Kosovo como país independiente, y Kosovo se considera independiente y la OTAN y Occidente lo consideran independiente. Es que pasa lo mismo que con Palestina. A Palestina Occidente no lo considera país, a Kosovo sí. Y los que son anti-Occidente dicen que Palestina es un país. Entonces, miren que es una cosa muy loca, pero así es como se mueve el mundo. Entonces miren que este caso de Montenegro es porque por fin se logra separar de Serbia. Y miren que Serbia en este momento es neutral. Serbia es neutral porque no está ni con Putin ni con Estados Unidos. El presidente de Serbia dijo algo muy interesante. Dijo: a mí me eligieron para gobernar para Serbia.
no para gobernar ni para el imperialismo de Estados Unidos ni para el imperialismo ruso. Entonces, Serbia se declaró neutral en ese conflicto. Ya habíamos hablado también del caso de Portugal, del caso de Polonia, de Países Bajos, de Noruega, de Reino Unido, de República Checa, de Rumania o Rumanía, nos falta solamente uno, Turquía. Turquía es miembro desde 1952. Pero miren algo muy curioso. Turquía no quiere que se metan Suecia y Finlandia a la OTAN. ¿Saben por qué? Porque el presidente turco, por un lado, es amigo de Putin. Es una cosa bastante extraña. O sea, Turquía es miembro de la OTAN desde 1952 y es amigo de Putin. Y hay países que son enemigos de Putin, como Ucrania, y no están en la OTAN. O sea, cosas muy locas, ¿sí o no? Pero la razón, ¿por qué Turquía no quiere que Suecia y Finlandia se metan a la OTAN? Por la sencilla razón que hay unas rencillas con los kurdos. Y los kurdos pues han sido desplazados de esas guerras en Asia. Y varios kurdos han sido recibidos en Suecia y en Finlandia. Entonces Turquía tiene una bronquita con Suecia y Finlandia. Entonces dicen, estos que son disque neutrales. Y además Turquía, el presidente actual de Turquía tiene una amistad muy grande con Putin. Entonces, pero aún así, mire que no pueden echar a Turquía de la OTAN. Entonces es muy interesante. Ahora quiero que ya analizamos a los 30 de la OTAN y a los 2 que están por ingresar. Y al otro que quiere ingresar, pero si lo reciben nos vamos para la Tercera Guerra Mundial, que es Ucrania. Es que ustedes se imaginan, donde se unan Suecia, que Turquía ceda, y que se unan Suecia, Finlandia y Ucrania, todos los vecinitos de Rusia a la OTAN, y que ya sean 33, más los 17 patios traseros, que entonces están Colombia e Israel. O sea, ya serían, ¿sabes? 50, ya serían más del 25% del mundo, ya serían 50 países de la OTAN. Pero ahora hablemos del Pacto de Varsovia, y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Ya hablamos de la OTAN, de sus 30 miembros. Hablemos de los 11 miembros del Pacto de Varsovia y los que se torcieron para la OTAN, que ya los mencionamos, pero que vale la pena recordarlos. Y qué papel jugaban los 3 observadores y qué papel juegan los 8 miembros. Miren, Albania se retiró. Miren pues este dato. Albania se retiró del Pacto de Varsovia en 1968. Mejor dicho, duró más la candidatura de Fico presidente que Albania en el Pacto de Varsovia. No duró casi nada, unos añitos de nada. La pregunta es, ¿por qué Albania se retiró del Pacto de Varsovia? Por eso que vimos en el primer documental. Porque le dio rabia que metieran a Hungría y a Checoslovaquia a la fuerza. República Democrática de Alemania, que es conocida como Alemania Socialista o Alemania Oriental. ¿Esta por qué está en el Pacto de Varsovia? Por obvias razones. Porque la otra, la federal, está con la OTAN. Entonces, normal, esta se metió a la OTAN, yo me meto al Pacto de Varsovia. Ya. Totalmente entendible. República Popular de Bulgaria. Bueno, Bulgaria fue otra que también fue metida a la fuerza, con presiones a los gobiernos. El caso de Bulgaria es muy parecido al caso de Hungría, además que son países vecinos, y al caso de Checoslovaquia, que estaban en el Pacto de Varsovia, pero por miedo a Rusia, no porque quisieran estar. Es más, vamos a hacer una cosa bien loca, bien conspirativa. Supongamos que Petro gana. Y Petro se ha mostrado muy tibio con temas internacionales. No sabemos cuál es la postura de Petro realmente. Yo no la sé. Yo le preguntaría a Petro, hey, ¿usted mantendría a Colombia como socio, gran socio de la OTAN? ¿Y sabe cómo se sale Petro por la tangente? Dice, Duque ya nos metió y ya Biden firmó. Entonces, si a Colombia le pasa algo malo por estar en la OTAN, Petro le echa la culpa a Duque. O sea, Petro ya se curó en salud. Pero Petro está en una paradoja, porque miren, si Petro mantiene a Colombia como socio en la OTAN, van a decir que Petro está gobernando a lo uribista. Pero si Petro se pone a pelear con Estados Unidos y con la OTAN y saca a Colombia,
pueden llegar fuertes sanciones para Colombia y nos pasa lo de Venezuela. Entonces mire que Petro tiene que ser un ajedrecista para no quebrar la economía colombiana en caso de que él gane. Y Rodolfo también, o sea, Rodolfo tampoco se va a salvar. Pero pues Petro al menos lleva 12 años camellándole a eso, pero Rodolfo, que lo que sabe es cobrar intereses y prometer viviendas imaginarias. O sea, yo no quiero imaginarme a Rodolfo en un lío de estos diplomático, pues. Va a reclamar la ida al mar. O diciéndole a Putin que él admira a Hitler. O diciéndole a Biden que es un muchachito que está más joven que él y que no tiene derecho a opinar, que él sabe más que Biden porque él está más viejo que Biden. No, yo no quiero imaginarme eso. Entonces, volvamos otra vez a Varsovia. Bueno, Albania se retiró en el 68, ya sabemos por qué. La República Democrática o República Socialista Alemana, por obvias razones se metió, porque la otra se metió a la OTAN. La otra se metió a la OTAN, yo me meto a Varsovia. Checoslovaquia, lo vimos en el primer documental. Es un documental occidental, pero dice una verdad. Checoslovaquia fue metida a la fuerza. Hungría, lo vimos también en el documental, metida a la fuerza. Polonia, lo vimos en el documental, metida a la fuerza. Rumanía, también fue muy presionada, y más porque es vecina de Hungría. Y por último, la Unión Soviética, valgo por 15. Ahí está el monopolio, ahí está la clave del Pacto de Varsovia. Pero recuerden, la mitad de la población era rusa. Eran 290 millones para 1991 y la mitad de la población era rusa. Entonces ahí está el fenómeno de Stepan Bandera. Stepan Bandera, austrohúngaro, pero criado en Ucrania, nacionalista ucraniano, crea un movimiento antisoviético y por eso los nazis lo terminan reclutando como prisionero y luego lo reclutan los gringos en la Guerra Fría, hasta que lo matan los soviéticos en 1959. Entonces, ¿cuál es la clave del Pacto de Varsovia? La clave es la Unión Soviética. Y la mitad de la población de la Unión Soviética es Rusia. El idioma más hablado, el ruso. La potencia política y militar de la Unión Soviética, Rusia, la que tiene las posibles bombas atómicas y nucleares, Rusia. Ucrania también tenía una bomba, pero se la tiene que dar a Rusia a lo último cuando se cae la Unión Soviética, porque dice, hey, dame esa bombita que es que vos no la mereces ya. Entonces ahí vemos que lo que sostenía no solamente el Pacto de Varsovia, sino el socialismo internacional, era Rusia. Y China, no hemos hablado de los 3 miembros observadores, mire. Corea del Norte es una autocracia encerrada en sí misma. Entonces Corea del Norte como que hágale, yo soy observador y se quedó observador toda la vida. Mongolia también era socialista pero vecina de China. Entonces lo curioso es que China se retira pero Mongolia no, porque China fue la que peleó con la Unión Soviética y por eso mataron al Che Guevara. Ustedes dirán, ay puta, ¿eso qué tiene que ver? Porque miren, cuando China parte cobijas con el Pacto de Varsovia como miembro observador, no como miembro real, sino como observador, el Che Guevara también parte cobijas con la Unión Soviética. ¿Qué es exactamente lo de observador? O sea, ¿qué función? Yo lo veo muy parecido a lo de socio de la OTAN, como que, bueno, observadores que tienen la misma ideología. Y entonces en algún momento puede haber préstamo militar y en algún momento tenemos enemigo en común. Pero le falta algo para que sea miembro. O sea, es un miembro como externo, como un aliado por si las moscas. Yo lo veo muy parecido a la figura de socio de la OTAN, a lo de observador en el Pacto de Varsovia. Entonces miren, China se les fue el parche, Corea del Norte se les mantuvo y Mongolia también se les mantuvo, pero Mongolia depende mucho de China. Entonces Mongolia era como que sí, como que no. Corea del Norte también dependía un poquito de China. Pero algo muy curioso, ninguno de los 3 observadores se metía a la OTAN, ni China, ni Corea del Norte, ni Mongolia. Ninguno de los 3 se le metió a la OTAN. En cambio, algunos
que pertenecieron no solamente al Pacto de Varsovia, sino a la Unión Soviética, se le metieron a la OTAN, sobre todo después de lo de Yugoslavia en 1999 y lo de Irak 2003 y lo de Georgia, Rusia 2008. Miren, los tres países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, se le metieron a la OTAN, eran antes de la Unión Soviética. Polonia, que no era la Unión Soviética, pero de los que fue metidos a la fuerza al Pacto de Varsovia, se le metió a la OTAN. Rumanía también. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Que Rusia, que era el epicentro de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia, Rusia está rodeado ya de enemigos. Entonces, lo pueden atacar desde Ucrania, y eso que Ucrania no está en la OTAN. Lo pueden atacar desde Rumania, lo pueden atacar, si se mete en Suecia y Finlandia, lo pueden atacar desde ahí. O sea, a Rusia lo pueden atacar desde todo lado. Está salvadito por el lado de China y de Mongolia, pero por este lado del occidente, Rusia está amenazado. Imagínense cuánto se demora un misil para llegar de Suecia a Rusia, o de Finlandia a Rusia, nada, o de Ucrania a Rusia, nada, de Kiev a Moscú, ¿cuánto se demora un misil? Nada. Entonces, que se hayan metido ahí los gringos, es como cuando los soviéticos se le metieron a los gringos a Cuba. ¿Cuánto se demora un misil para llegar de La Habana a Miami? Nada, vecinos. Entonces, por eso Estados Unidos desde hace 8 años le está pagando con la misma moneda a Rusia. En la Guerra Fría tú te me metiste a Cuba, que yo se la había ganado en la guerra a España y que era mi colonia. Te me metiste a Cuba, yo ahora me meto a Ucrania y qué, yo no, le presto armas a Ucrania y qué, y no la meto a la OTAN para que Ucrania no me exija que la defienda. Porque si la meto a la OTAN me toca defenderla, y si la defiendo, ahí sí Rusia me declara la tercera guerra mundial y nos morimos todos. Entonces yo apoyo a Rusia, yo apoyo a Ucrania, pero con armamento y con préstamos y con laboratorios, pero nada más. Entonces miren que todo está conectado y todo lo de la historia se puede leer desde el presente y viceversa. Miren que empezamos la clase hablando de cosas muy concretas que están pasando hoy, como la Cumbre de las Américas. Y ya sabemos la respuesta de por qué Estados Unidos no invita a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. En Nicaragua gobierna un guerrillero sandinista, así lo ve Estados Unidos, que le tumbó la dictadura a la familia Somoza, que llevaba gobernando al país casi 50 años. Entonces le tumban la dictadura a los Somoza, gobernó el padre y los 2 hijos, solamente falta el Espíritu Santo para la trilogía. Entonces, y estos guerrilleros que sean socialistas, como Ortega, que era un guerrillero sandinista, ¡pum!, le tumban al títere Somoza a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos está herido con Nicaragua desde ahí, y más porque el presidente actual de Nicaragua es un sandinista que Estados Unidos considera socialista. Cuba era una colonia también de Estados Unidos desde 1898, cuando le ganó la guerra a España y le quitó a Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico. Y desde 1959 Cuba le perteneció a la Unión Soviética como patio trasero. Mire que Cuba no estaba en el Pacto de Varsovia, pero Cuba era una república satélite socialista. Y en 1991, que se termina de separar toda la Unión Soviética, pues Cuba siguió negociando con China y con Rusia. Pues que Rusia es la mitad de la Unión Soviética y China es 30 Colombias. Entonces Cuba siguió con las mismas sanciones y siguió la Guerra Fría entre Estados Unidos y Cuba. Y Venezuela, que es el país con más reservas petroleras en el mundo, y no lo digo yo, lo dicen las fuentes incluso occidentales. Estados Unidos se está lamiendo por meterse a Venezuela, pero en Venezuela ya están metidos los iraníes, los rusos y los chinos. Entonces la pelea es por Venezuela y por sus reservas petroleras. Y al haber ese conflicto en Ucrania, Estados Unidos está más hambriento de petróleo. Por eso es que Estados Unidos con Biden está empezando a suavizar políticas con Venezuela y por el derecho con Cuba, porque Cuba puede ser un aliado en caso de algo, puede ser un aliado como... Es que, bueno, Cuba es de Rusia, no necesariamente,
¿Por qué? Porque es que Cuba es socialista y Rusia ya no es socialista, Rusia ya es capitalista. Entonces, Cuba, si bien tiene buena relación con Rusia, Cuba queda muy cerquita también de Estados Unidos. Y Cuba, al ser socialista y al ser antiimperialista de Estados Unidos, en cualquier momento puede seguir colaborándole a Rusia, como en la Guerra Fría. Entonces, que se le meta Rusia a Cuba otra vez no es bueno para Estados Unidos. Entonces, Cuba está bregando a limar asperezas con Cuba y con Venezuela. Con Venezuela por el petróleo y con Cuba por la ubicación cercana y porque Rusia se les puede meter a Cuba también, fácilmente. Pero aún así Estados Unidos no invita, a pesar de que les quitó algunas sanciones, Estados Unidos no invita ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua por las razones ya expuestas. Pero mire que México es neutral y a México sí lo invitó, pero México no quiso ir por protestar. Porque es que AMLO está jugando a la tibieza, pero es una tibieza crítica. Está diciendo, yo no soy de Rusia, yo no soy de China, pero menos soy de Estados Unidos. Entonces, AMLO no lo pueden tildar de castrochavista y AMLO se montó con voto democrático y AMLO no tiene la mala prensa que tiene Maduro, la mala prensa que tiene Ortega en Nicaragua, no tiene tampoco una prensa como la de Ortega. No, es que no. Entonces México está como ahí. México es como el Serbia de este lado del mundo. Mire que Serbia era el que quería que no se separara Yugoslavia, pero Serbia está parada en la raya y dice, no, yo no estoy con los rusos, pero tampoco estoy con los gringos. Y México está adoptando esa misma posición. Y China también. China está, ey, no peleen, tranquilos, tranquilos. Y mientras que dice tranquilos, está negociando con todos. O sea, China es el que se está lucrando, así como Estados Unidos fue el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial. El gran ganador del conflicto en el Donbass es China, porque China está negociando con los gringos, está negociando con los rusos, está negociando con los ucranianos, está negociando con los de la India. China está haciendo su agosto, y es que claro, valen por 30 colombias, entonces tienen produciendo esa economía sabroso. Y como Rusia está tan limitado, esta semana que pasó se completó un paquete de 6 sanciones para Rusia. Y entre más sanciones a Rusia, China feliz porque le compran más a ellos y los rusos vienen embalados, le compran más a ellos también. Entonces, por eso los economistas que parecen futurólogos a veces dicen que la nueva potencia económica mundial y militar va a ser China. Y los hechos lo están demostrando, o sea, todo está potenciando a China. Y la mala prensa que le creó a Estados Unidos por el virus COVID-19, diciendo que era un virus inventado en laboratorios chinos para controlar el mundo, esa teoría conspirativa ya pasó a un segundo plano, porque ya lo que está concentrado es la nueva guerra económica, informativa, desinformativa en la que estamos, una guerra de memes, de noticias falsas, en donde claramente todos mienten, pero algunos mienten más que otros, y eso es lo que vamos a descubrir en este curso. Listo, llegamos al momento de las conclusiones. Yo apenas tengo 3 conclusiones. La primera, todo lo que pasa en Ucrania y con Rusia nos interesa y nos conviene y nos perjudica, porque de eso depende el precio de nuestros alimentos. Y ojo, no es por meter miedo, pero si esa guerra sigue con ese ritmo, puede llegar una hambruna mundial, no sé cuándo, si en agosto, en diciembre o el otro año, pero puede llegar una hambruna mundial porque los alimentos tienden a ponerse cada vez más costosos y nosotros no producimos los alimentos suficientes como para decir que no dependemos de eso. Segunda conclusión, la OTAN es un invento de Estados Unidos para disimular su dictadura transnacional y a la vez para disimular la dictadura de sus instituciones, la institución que controla los derechos humanos, que es la ONU, que no siempre le hace caso a Estados Unidos, la institución que controla lo militar, que es la OTAN, la institución que controla la salud, que es la Organización Mundial de la Salud, la institución que controla las políticas de economía y desarrollismo como la OCDE, la institución que controla el fútbol, que es la FIFA, ya lo demostró que puede sacar a Rusia y que nunca saca a Estados Unidos de los mundiales, la institución que controla la religión, que es el Vaticano, la institución que controla la educación, que es la UNESCO,
y la institución que controla la economía, o las instituciones que controlan la economía, los verdaderos jefes del mundo, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Lo extraño es que Petro es castrochavista, pero Petro defiende a Colombia en la OCDE, defiende también la teoría pensional por pilares del Banco Mundial, que está a favor de ese mismo sistema, y falta no que Petro defienda a Colombia en la OTAN. Y ahí Petro pasaría de la centro izquierda a la centro derecha. Entonces, miren lo complejo, que aquí todo el mundo cree que Petro es castrochavista, el mismo engaño que con Santos, y no es así. Y la última conclusión que tengo es que hay que estudiar a los 30 países miembros de la OTAN, a los 17 socios de la OTAN, hay que estudiar esos 47, y los 3 que quieren meterse, que son Croacia, Suecia y Finlandia. Croacia no, Ucrania, Suecia y Finlandia. Hay que estudiar esos 50 países. Hay que estudiar lo que quedó de las 15 repúblicas exsoviéticas y por qué varias se metieron a la OTAN y por qué de esas del Pacto de Varsovia no queda nada y los observadores terminaron siendo más fieles que los miembros. Y por último, un país que no tenga pensamiento crítico, memoria histórica y argumentos es un país que va a seguir eligiendo los tiranos de siempre, que va a seguir siendo un patio trasero y que cada vez vamos a ser más pobres y la riqueza cada vez a concentrar en menos manos. No es que el mundo esté sobrepoblado, es que la riqueza está mal distribuida. El 90% de la riqueza está concentrada en el 1% de la población mundial. Así que la desigualdad económica no solamente es en Colombia, sino que es en todo el mundo. Y la única arma que tenemos es pensar la historia. Muchas gracias.